Carlos Alcaraz dice que la Laver Cup es una competición muy seria y con muchísimo prestigio, pero realmente tiene razón. Si queréis saberlo, quedaos aquí, en The Tennis Show. Como cada año desde 2017 por esta fecha, se va a celebrar la Laver Cup, esa competición creada por Roger Federer en honor a Rod Laver, de ahí el nombre Laver Cup, y que ha tenido muchos detractores a lo largo de su corta historia. Pero vamos a ver un poquito en qué consiste esta Laver Cup, en si las palabras de Alcaraz tienen razón o simplemente son unos partidillos de exhibición y ya está. Así que vamos a ello. Lo cierto es que la Laver Cup en su momento me pareció una idea bastante innovadora. Estaba juntando a los mejores jugadores del circuito, del mundo y de Europa, enfrentándose entre sí, creando una rivalidad que no se había dado hasta la fecha. Y lo cierto, como digo, es que me pareció innovador y muy interesante. También me pareció muy interesante el formato. Un fin de semana en el cual se van a jugar partidos de individuales y de dobles, donde cada partido va a valer un punto determinado o dos puntos determinados o los puntos que sean. Esto hace aún más atractivo, porque puedes ir perdiendo de 8 puntos, pero ganando dos partidos puedes remontar. Por lo que digo, me pareció muy innovadora y muy interesante en un inicio, pero recibió muchas críticas. ¿Por qué? Sobre todo porque decían que era como más que una competición, una exhibición como tal. Y al final tenía parte exhibición y parte competición, pero parecía que la parte de exhibición primaba sobre la parte de la competición. Y claro, una de las razones era porque al principio el Team Europa siempre ganaba prácticamente sobrado. Tenía en su equipo muchas veces a Roger Federer y Nadal, a Nadal y Djokovic, a Federer y Djokovic, a Murray, a los cuatro juntos. Y claro, eso al final era un atractivo más de exhibición que de competición como tal. Sin embargo, me da la sensación de que eso ha ido cambiando con el tiempo y sobre todo con la victoria o las victorias que ha tenido el Team World, el Team Mundo en las dos últimas Laver Cup. Es decir, ha creado realmente una competición, no es una exhibición del Team Europa ganándole al resto del mundo, no, ahora el resto del mundo es capaz de competir con el Team Europa y ganarle. Por lo tanto, creo que esa parte de exhibición, aparte al no estar ni Roger, ni Rafa, ni Djokovic, ni Federer, ni Andy, al final pues ya no tiene esa parte exhibición y sí que es cierto que la competición que se la toman muy en serio tanto los del Team Mundo como los del Team Europa. Y claro, otro factor que ha hecho que la Laver Cup no se viese como una competición competitiva como tal ha sido que hemos tenido, por ejemplo, el momento de Roger Federer y Rafael Nadal en la despedida de Roger en 2022. ¿Qué pasa? Que obviamente fue muy bonito. Obviamente todos queríamos ver eso, pero al final, en cuanto a competición, estamos hablando de un jugador que no podía competir como era Roger y de un jugador como Rafa que prácticamente tampoco podía competir. Entonces al final sí que primó ahí más la parte de exhibición, con razón también os digo, pero más que sobre la de competición. Entonces, al final yo creo que 2023 fue el año en el que realmente, cuando el Team Mundo ganó por segunda vez consecutiva, vimos que la Laver Cup podía transformarse realmente en una competición muy interesante y, como ha dicho Alcaraz, prestigiosa y seria. Pero ¿realmente puede llegar a ser así? Pues bien, para comentar eso quiero enfocarme también en quién va a la Laver Cup. Como tenemos en pantalla está el equipo del mundo y el equipo de Europa. Y lo cierto es que salvo Rafa, que ya no va y lo ha sustituido Grigor Dimitrov, que tampoco está nada mal, tenemos un plantel exquisito. O sea, ya el atractivo de la Laver Cup es muy grande. ¿Por qué? Porque los jugadores que van son jugadores top. Estamos hablando de los mejores del mundo. Es que ya en el Team Europa tenemos a Carlos Alcaraz, a Daniil Medvedev, a Casper Ruud, a Stefanos Tsitsipas. Pero es que en el Team Mundo tenemos a Frances Tiafoe, a Taylor Fritz, a Ben Shelton, Tabilo, Cerúndolo. Es decir, tenemos mucha calidad de tenis. Vamos a ver muy buenos partidos. Y creo que ese es el primer componente para realmente pensar que puede llegar a ser competitivo. En que obviamente hay nivel. Porque al final si en una exhibición está un poco de rollo, bueno, pero sabemos que hay nivel de tenis. Tenemos buenos tenistas. Es el primer componente que es necesario y que ya lo tenemos. Y claro, Alcaraz ha dicho que la Laver Cup es una competición seria y que tiene mucho prestigio. Y personalmente considero que todavía no tiene tanto prestigio y no es tan seria. Pero está en camino de serlo. Esa es mi opinión. ¿Y por qué digo esto? Pues bien, digo esto porque la competición que se vive en la Laver Cup se vive porque hay un pique real. Hay un pique real entre el Team Mundo y el Team Europa. No van a pasar el rato. Realmente hay un ambiente de Copa Davis. De que se forma un equipo
y ese equipo va con todo. Y quiere que el público vaya con ellos. El año pasado en Los Ángeles el público volcado con el Team Mundo. Este año en Alemania tendremos al público volcado con el Team Europa. Y al final, esa competición y ese pique entre los propios jugadores que se está formando, creo que es necesaria, es esencial. ¿Por qué? Porque los jugadores van a querer ganar a toda costa. Y eso tiene que ser el primer componente, el segundo en este caso, para tener una competición seria y prestigiosa. El que los jugadores estén implicados. Y personalmente creo que conforme ha ido pasando el tiempo, se ha visto esa implicación total de los jugadores. ¿Por qué? Porque el Team Mundo veía que Team Europa siempre ganaba hasta que dijo, oye, podemos ganar alguna vez. ¿Qué pasa? Que cuando el Team Mundo ha ganado, el Team Europa ha dicho, oye, que ya llevan 2 seguidas, habrá que ponerse. Y claro, esta vez creo que vamos a tener ese pique de tener 2 equipos que realmente quieren llevarse la victoria. Y eso a qué da lugar a buenos partidos con jugadores muy implicados. Y claro, un factor muy importante para que esta Laver Cup triunfe es que los propios jugadores... Y claro, respecto a las palabras de Alcaraz, cuando dice que es una competición seria y de mucho prestigio, creo que al final que el jugador realmente crea que lo que está jugando tiene esa seriedad y ese prestigio es clave. Si el jugador, como he dicho antes, va a ver qué ocurre, exhibición un poquito, tranquilamente con el equipo y tal, y a divertirme, no. Se lo está tomando muy en serio. Piensa que tiene prestigio ganar esa competición, quiere ganar esa competición. Y si Alcaraz quiere ganar esa competición, obviamente va a contagiar al equipo. Y obviamente el equipo del mundo también va a tener esas ganas de conseguirla. Entonces creo que las palabras de Alcaraz son muy acertadas y son muy necesarias para que realmente la Laver Cup sea tomada muy en serio y todos realmente sintamos que no es una exhibición como tal, que es una competición que se juega una vez al año y de la cual hay un ganador y ese ganador tiene mucho prestigio. Pero que Alcaraz ya haya dicho eso, haya exteriorizado eso, pues como digo, para mí es importante. Así que desde mi posición lo único que puedo decir es que estoy muy de acuerdo con las palabras de Carlitos. Creo que la Laver Cup se le tiene que dar esa seriedad y ese prestigio y los propios jugadores son los primeros que se la tienen que dar y creo que ya lo están haciendo y que en el futuro podremos tener la Laver Cup como una competición 100%. Como igual que la Copa Davis, pues tener la Laver Cup también. Creo que es algo que puede ocurrir en el futuro. Y poquito más que añadiros. Deciros que estaremos apoyando al Team Europa desde aquí, ¿eh? Aquí todos con el Team Europa. Lo siento mucho. Pero bueno, realmente espero una Laver Cup muy entretenida, muy buenos partidos, mucha emoción y estadios llenos en Berlín, que esperemos que sea así. Y poco más os puedo añadir a este vídeo. Si os ha gustado, como siempre, dejad un like, suscribíos, poned en los comentarios qué pensáis vosotros de la Laver Cup. Tiene prestigio, es una competición seria, llegará a tener ese prestigio y esa seriedad en el futuro. Ponedme lo que os estaré leyendo y como siempre nos vemos en los siguientes vídeos, aquí, en The Tennis Show.